Aleluya. Mire, el texto que acabamos de leer es un texto muy poderoso. Es un texto que tiene una estructura espiritual muy fuerte. Debemos de entender que cuando el evangelista Marcos pronuncia la palabra fiebre, nosotros como hombres espirituales y como mujeres espirituales que están en esta reunión, debemos de tener conocimiento que más que una fiebre física que se puede sanar con una simple pastilla, que se puede sanar con un simple test, ahí hay un código espiritual muy poderoso. Cuando entramos a un contexto judío y construimos una exégesis concerniente a las palabras casa, cuando un judío se expresa, usted debe de saber que Israel, más que una nación política, social, intelectual, en un aspecto natural, tiene una vestidura espiritual. Por eso los judíos siempre le buscan lo espiritual a cada cosa de su tierra, porque ellos entienden que Dios lo vistió con una vestidura espiritual. De manera que para entender ciertos códigos en la Biblia debemos de buscar lo espiritual de ese código que está plasmado en una mente judía. Por eso, cuando el evangelista Marcos habla de casa aquí, más que una casa física, está hablando de una vida espiritual. Por eso, cuando el salmista se expresa en el Salmo 27, verso número 4, que él dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esta oración es una oración sacerdotal. David no podía hacer esta oración. David no es sacerdote. David es de las tribus de Judá. Pero que David está revelando un misterio espiritual. Cuando David habla de casa, David está hablando de intimidad. David está hablando de relación. David está hablando de una conexión divina para con el Padre. Pero esto es muy profundo y no tengo tiempo para desglosar todo eso. De manera que en la estructura de esta historia encontramos a un gran hombre de Dios, a un hombre que trastornó en la iglesia primitiva, a un hombre que sus pasos hasta el día de hoy está bendiciendo a aquellos que lo escuchan. No es lo mismo hablar del Pedro que está en Mateo, hablar del Pedro que está en Marcos, hablar del Pedro que está en Lucas y Juan, que hablar de Pedro que se encuentra en Hechos en adelante. A mí me gusta más
hablar del Pedro de los evangelios que del Pedro que está en el libro de Hechos. El Pedro que está en el libro de Hechos es un Pedro transformado, es un Pedro cambiado, es un Pedro que fluye una unción espantosa. Pero en los evangelios es un Pedro violento, es un Pedro agresivo, es un Pedro de un temperamento muy fuerte. Pero hay algo que me gusta, y es que Hechos me da a entender que el Pedro que está en Marco, en Mateo y en Juan y en Lucas, cuando llegó a Hechos, su historia cambió, su vida cambió. Aleluya. Dile que le queda a su lado, tiene que llegar a Hechos. Vamos.